Pues os invito a abrir vuestra Biblia en el capítulo 8 de Romanos, aunque hoy no vamos a seguir con la exposición de Romanos que estamos haciendo. Hoy es Escuela Bíblica de Adultos y vamos a tocar un punto en concreto que, mira tú por dónde, podía ser de otra manera, aparece en el libro de Romanos, que ya estamos estudiando. El título de la clase de hoy, porque esto es clase, esto es Escuela Bíblica de Adultos, la clase de hoy es 3 aspectos de la salvación. Y la idea es la siguiente: entender que la salvación es una obra completa, acabada. Jesús la ganó en la cruz, pero es una obra que nos va a afectar de 3 formas diferentes, o dicho de otra forma, que se va a aplicar de 3 formas diferentes. En un sentido, somos libres de la pena del pecado, y ahí vemos a Jesús como el Cordero de Dios, inocente, perfecto, justo, santo, cumpliendo la ley, y salen detrás las 2 tablas de la ley. El aspecto presente de la salvación es que somos libres del poder del pecado. Segunda P, la primera P era presencia, esto va a servir para memorizarlo. Primera P, somos libres de la pena del pecado. Segundo, el aspecto presente de la salvación, somos libres del poder del pecado, y se ve un Señor cristiano rompiendo las cadenas del pecado bajo la acción, el poder del Espíritu Santo. Y hay un tercer aspecto de la salvación: Jesús nos libra de la presencia del pecado. Tercera P, ¿os acordáis la primera? Nos libra de la pena del pecado, aspecto pasado. Aspecto presente, nos libra del poder del pecado, y el aspecto futuro nos libra de la presencia del pecado. Y aquí tenéis una señora que se fue a la tumba con 120 años, dolores artríticos, diabetes tipo 1, 2, 3 y 4, y se ha levantado para la gloria de Dios a la final trompeta, incorruptible, joven, lozana, sana, hermosa. Bueno, de esos 3 aspectos vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. Una cosa, antes que nada, es que cuando hablamos de la salvación, hemos dicho, son 3 aspectos de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, ¿de qué estamos hablando? Porque si creemos que todos usamos la palabra salvación, pero todos nos referimos a lo mismo, nos estaremos equivocando. Porque no en todas las religiones utilizan la palabra salvación con el mismo sentido. Nosotros pensamos, no, tiene que ser salvo. ¿Salvo qué es salvo? Primero, una persona no creyente o una persona de la calle no va a entender que es salvo. ¿Salvo de qué? ¿Del incendio? ¿Salvo de qué? Porque realmente la palabra salvar significa librarte de un peligro. Algunos amigos de otras religiones entienden por salvación o gracia de Dios una salvación temporal. Tú tienes un perdón como el que sale a la calle con la ropa limpia. La ropa limpia te va a durar tanto tiempo como estés limpio, porque en el momento que te ensucies vas a necesitar otra vez la salvación. Para algunas religiones la salvación es una cosa que es parcial, es temporal. Para otras religiones, los cristianos ortodoxos, no estoy intentando reducir ni ridiculizar a nadie, antes que nada, pero para el cristianismo ortodoxo es muy interesante. La salvación es un proceso que tiene como fin parecernos a Dios. Bueno, en un sentido todos los cristianos creemos que el fin de la salvación es reflejar y llegar a la madurez, que es reflejar a Jesús. Ellos le llaman teosis. El cristianismo ortodoxo, en sus distintos patriarcados, le llaman teosis. Es un proceso donde el fin es ser semejante a Dios. En otros grupos religiosos, la salvación es una cuestión puramente de pesar obras buenas y malas. El arcángel Gabriel mete la mano, en algunas religiones, mete la mano por la boca del que se va a morir, y el alma, que reside a la altura del estómago, es tomada y llevada a la presencia de Dios. Allí sus obras son pesadas. Si las buenas pesan más que las malas, se salva. Con lo cual tienen la idea de que puedes hacer cosas buenas para contrarrestar las malas. Fijaos qué entendimiento de la salvación. Pero aún así, Dios decide, con lo cual Dios puede en cualquier momento decidir
independientemente de lo que sea, si te salvas o no te salvas. Con lo cual, la salvación es algo incierto. Y nosotros, ¿usamos la palabra salvación en el mismo sentido todos los evangélicos? Bueno, hay un amplio grupo de cristianos evangélicos que han reducido la palabra salvación a una profesión de fe, a simplemente decir con tu boca yo creo en Jesús, pero luego con el tiempo no haya ninguna evidencia de la obra del Espíritu Santo. Claro, tampoco entendemos que la Biblia enseña eso. La Biblia enseña que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esa fe se va a evidenciar de alguna manera, ¿no? Así que, cuando hablamos de salvación, hablamos de una obra llevada a cabo por Jesús en la cruz, una obra completa en la que Él ofreció su obediencia perfecta a cambio de nuestros pecados. Y ahí se produjo una transferencia. El justo murió por los injustos. Así que vamos a ver estas tres etapas de la salvación, pero antes de entrar, alguno pensará, bueno, ¿y esto viene en la Biblia, lo de las tres etapas de la salvación? ¿Y dónde viene? ¿Hay algún texto de la Biblia donde aparezca de forma clara? Leed, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, aquellos que habéis aprobado lengua con nota, si os pregunto qué tiempos verbales aparecen aquí, vemos un pasado, Jesús comenzó en nosotros la buena obra. Vemos un presente continuo, la perfeccionará, es decir, en un sentido, la obra de salvación se está llevando a cabo en todos nosotros que hemos creído, perfeccionándose. Y esto llegará, y hay un aspecto futuro, hasta el día de Jesucristo. Y ahora vamos a abundar en todo esto. Y aquí lo que dice la Escritura es que no solo Dios nos salvó. Esto voy a matizarlo bien porque se puede entender mal. No solo que Dios nos salvó, sino que nos está salvando del poder del pecado, ¿os acordáis? Segundo aspecto, y nos va a salvar cuando el pecado sea totalmente eliminado. Tercer aspecto de la salvación, libres de la, tercera P, presencia del pecado. Así que la salvación se está llevando a cabo, ya ha sido ganada, pero no se ha manifestado plenamente. Vamos con la primera parte, el aspecto pasado de la salvación, y saltamos de diapositiva y vemos aquí a este Cordero, representa a Jesucristo, sabéis que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puesto de pie, detrás los 10 mandamientos representando la ley de Dios. Jesús cumplió la ley, algo que ningún ser humano pudo haber hecho ni cumplido. Y ha cumplido la ley y ha traído esa obediencia que nosotros somos incapaces de hacer. Dice Romanos 8.1, por tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y Colosenses 2.13, esto lo vamos a ir comentando. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y mirad, la Biblia enseña que todos somos culpables ante Dios y que hemos sido ya condenados. ¿Qué es una condena? Una condena significa que un juez ha examinado tu caso con la ley en la mano, ha emitido un veredicto, primero si eres culpable o inocente, y luego ha emitido una condena con una sentencia, el castigo. Puede ser multa, cárcel, bueno, todas las variedades de punitivas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. La Escritura dice que nosotros hemos sido condenados a la luz de la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, los perfectos mandamientos de Dios, y a la luz de toda evidencia. Hemos sido declarados culpables. Pero dice la Escritura que
Cristo ha anulado esa sentencia condenatoria. Mirad Colosenses 2:13. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó cargándola en la cruz. Es decir, esa sentencia condenatoria fue clavada con Cristo. Es decir, Cristo Jesús murió la muerte del culpable para que nosotros seamos declarados inocentes. Ahí se produjo una transferencia, un intercambio. No sé cuántos de vosotros habéis leído el libro El niño con el pijama a rayas. Es un libro, una novela antigua. No es una historia real, que algunos se flipan. Si no lo habéis leído, ya es tarde porque os voy a hacer el spoiler. La historia habla de un campo de concentración donde hay dos lados. De un lado está un oficial del ejército, NAZI, no lo digo en voz alta porque luego en YouTube te censuran por estas cosas, y tiene un hijo. Él vive en una realidad completamente diferente a la de los internos del campo. Él tiene comida, tiene ropas limpias, comodidades, juguetes, y al otro lado hay un niño con un pijama a rayas, así es como lo ve el hijo del oficial NAZI. Y estos niños, aunque los dos tenían prohibido jugar cerca de la valla y acercarse a la valla, todos los días se acercan a la valla y juegan. Y se hacen amigos. El niño judío que está sufriendo lo indecible y el niño del oficial. Y un día viene una plaga de piojos, creo que era, y al niño del oficial le rapan totalmente la cabeza porque hay una infestación de piojos tremenda, así que al niño le rapan la cabeza. Y cuando vuelven a jugar, se ven los dos, que también están rapados, y se les ocurre una infeliz idea. Jugar a intercambiarse las ropas y a intercambiarse de sitio. Así que el niño, el hijo del oficial, se va al campo, se mete por debajo de la valla, se cambian las ropas, y el niño judío se mete por debajo de la valla y se mete en ese pequeño paraíso donde los oficiales viven una vida muy diferente. Y de pronto pasa lo que todos os estáis temiendo. Ese día hay ejecuciones y mueren, mandan a la cámara de gas los niños. Cuando el papá oficial del ejército se da cuenta de que el que ha muerto no era un niño cualquiera, sino su hijo, se produce el drama. Y ahora dejamos la historia por un lado. El cristianismo enseña que se produjo un intercambio. Mis pecados, tus pecados y nuestras vestiduras llenas de sucio pecado se pusieron encima de Jesús para que yo disfrutara de los privilegios del Hijo perfecto y obediente de Dios y el Hijo de Dios sufriera la muerte del desobediente. Qué injusto, ¿verdad? Qué inmerecido, qué amor tan asombroso. Esta es la salvación que se ofrece a todo ser humano. Cristo Jesús se ofrece en tu lugar para que tú seas libre de la pena del pecado. Él cargó con la pena del pecado en la cruz. Y ese es el aspecto pasado de la salvación y te invitamos a creerlo. Te invitamos a hacerlo tuyo. Número 2, salvación presente. Y damos un salto de diapositiva. Aquí vemos a un señor, representa, gracias a ChatGPT y su generación de imágenes, representa a un cristiano rompiendo las cadenas del pecado y encima, el Espíritu de Dios, dándole poder para vencer al pecado. Dice Romanos 8:2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y un poquito más adelante, en el versículo 5, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿en qué piensan? En cosas pecaminosas. Pero los que son controlados, me gusta cómo lo traduce esta versión, los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cuál es el segundo aspecto de la salvación? Que Dios nos libra del poder del pecado, de la influencia del pecado, de la esclavitud del pecado.
Es el aspecto presente que están teniendo lugar en las luchas que todos los cristianos tenemos. Porque todos los cristianos tenemos luchas, ¿sí o no? Si alguien dice que no, es porque ya está muerto, está en el cielo y no podemos oírle. Pero los que estamos vivos tenemos luchas, tenemos malos pensamientos, tenemos todo tipo de contrariedades, contradicciones y cosas de las que nos sentimos avergonzados, pero sabemos que tenemos el perdón en él. Mirad, una cosa, plantearos esto por un momento. Imaginaos que hay un cristiano que es como esos cristianos que se encontraron los apóstoles que solo conocían el bautismo de Juan. Un cristiano que solo conoce la parte 1, la salvación pasada, libres de la pena del pecado, pero que desconoce el aspecto presente de la salvación. ¿Cómo creéis que viviría ese cristiano? Os hemos dejado unas notas para que trabajéis en casa y respondáis. Pero dejadme pensar en voz alta. Si existiera alguien así, podría ser, sería un cristiano que dijera, bueno, yo creí en Jesús, Él perdonó mis pecados y soy perdonado, lo creo. Pero en cuanto a vivir una vida limpia, una vida de santidad, de obediencia a Dios, no creo que Él sea poderoso para salvarme. Algún día moriré y tendré un cuerpo resucitado y no habrá conflictos, pero ahora me rindo al pecado. Es más, dejo de pelear contra el pecado. Algunos dicen que la doctrina no es importante, que la enseñanza no es importante, y es un error, porque una mala enseñanza te lleva a vivir una vida pobre de pérdida, una vida frustrada, privada de las bendiciones de Dios y del poder de Dios para salvación. Así que lo que enseña estos textos y otros muchos es que no solo hemos sido librados de la primera P, pena del pecado, sino también de la segunda P, del poder del pecado. Bueno, ahora llegará alguno que os estoy escuchando cómo funciona vuestro cerebro, puntualizando y poniendo los puntillitos. Bueno, pero ¿no quiere decir eso que somos perfectos? Claro que no. Pero sí tenemos poder para levantarnos y confesarnos y levantarnos de esa confesión con una conciencia limpia, sabiendo que tenemos acceso al trono, que no es un trono de juicio, sino un trono de gracia para nosotros. Porque el que está sentado en el trono es nuestro propio Salvador. Así que no son vidas perfectas, pero tenemos el poder de vivir vidas que no estén instaladas en el pecado, cómodamente instaladas en el pecado. Tenemos capacidad. Y lo que dicen nuestros dos textos son dos cosas. Primero, los que pertenecemos a Jesús, si tú dices, sí, yo pertenezco a Jesús, tienes poder. Tienes poder para luchar contra el pecado, para no ser un esclavo, no ser un pelele del pecado. Tienes poder, tienes que creerlo. Y tienes que obrar en consecuencia. Y lo segundo, y esto es maravilloso, aquí me gustaría detenerme mucho más, pero no puedo. El Espíritu de Dios obra de tal manera en nuestras mentes que nos lleva a pensar pensamientos de Dios. Y ya sabéis que la base de la acción, ¿cuál es? El pensamiento. Como dice la Escritura, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. El Espíritu de Dios, dice nuestro texto, Él domina nuestra naturaleza pecaminosa. Y los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mirad, a veces se dicen muchas cosas raras cuando hablamos de rendirnos al control del Espíritu Santo o rendirnos a Dios, ¿no? Aquellos que tengáis una tendencia mística importante, pues podríais pensar que es algo oculto para la mayoría de cristianos y solo para unos pocos escogidos. Yo soy guiado, controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Estoy vibrando en una especie de vibración espiritual con todos los chakras abiertos, el tercer ojo. No es nada misterioso, ni nada raro, es algo normal. Como decía uno de los puritanos, ¿sabéis qué es ser guiados por el Espíritu de Dios? Es muy sencillo, confiar y obedecer. Ese es el asunto. Confiar y obedecer. Eso es ser guiado o dominado o llevado por el Espíritu de Dios. Los que son controlados por el Espíritu Santo. Y eso implica darle el control al Espíritu de Dios. La pregunta es ¿cómo? Mirad,
abre la puerta de tu mente a la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Abre la puerta de tu mente a la palabra de Dios para que tu mente sea renovada, limpiada, para que pienses los pensamientos de Dios. Y en la medida en la que sea lleno de la palabra de Dios y escucharla con devoción, con reverencia, interiorizándola, dedicando tiempo, cosa que en nuestra cultura de ocio es una lucha titánica. Pero en la medida que seamos llenos de la palabra de Dios y pensemos los pensamientos de Dios, llevaremos a cabo las obras de Dios. Y necesitamos abrir la puerta de nuestra mente. Primero necesitamos tener control de a quién le abrimos la puerta en nuestra mente. Porque ser cristiano implica tener dominio propio. Así que no le abras la puerta de tu mente a cualquier tontería o a cualquier cosa nociva. Y ser un cristiano maduro implica ser cuidadoso con tu salvación, muy cuidadoso, porque somos más influenciables de lo que pensamos. Voy a poner un ejemplo quizá un poco malo. ¿Cómo puedo ser libre, por ejemplo, del enojo o del enfado? A mí me gusta como dicen los mexicanos, ¿no? ¿Alguno de vosotros es bien enojón, enfadón? Puedes levantar tu mano señalando a tu esposa o a tu marido. No, no lo hagas, eso está feísimo. Yo soy enojón. Tengo mis momentos. Cuando me siento herido, yo soy pasivo-agresivo, entonces cuando me siento herido, intento dejar traslucir mi enojo, mi enfado. Y me identifico mucho con el profeta Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Respuesta de Jonás, mucho me enojo, hasta la muerte. Y el pecador que hay dentro de mí dice, amén, Jonás, así habla un enojón, hasta la muerte, y no solo hasta la muerte, me enojo más allá de la muerte, y que en mi tumba ponga, no me hables, sigo enfadado contigo. Así se enoja uno de verdad, hasta la muerte y más allá. Un enfado no se hace de cualquier manera, se hace en condiciones. Que te mate y que mate a otro si puede ser. Y que se lleve por delante y que sea un incendio que se cargue a todo lo más grande. Ese es el poder del pecado, ¿no? He hecho una pequeña parodia, pero los enojones tenemos un poco de genocida todos, ¿eh? Pero si tú eres cristiano y el Espíritu de Dios vive dentro de ti y le abres la puerta de tu mente a la palabra de Dios, leerás aquello de no se ponga el sol sobre tu enojo. O dicho de otra manera, amigo, amiga, ponle control a tu enojo, ponle límites a tu enfado. No dejes que se desboque. Y el Espíritu Santo dentro de mí dice, ¿lo ves, Julio? Léelo otra vez. Y también dice aquello de perdonar una y otra vez. Así que en contra de mi voluntad, porque mi voluntad es fuego, ira, pasivo-agresiva, pero ira. Así que en contra de mi voluntad obedeces al Espíritu de Dios. Y perdonas. ¿Te sientes lleno de amor? No. Perdonas a regañadientes. Pero obedeces. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo no es vivir una especie de éxtasis medio químico que te lleva a perdonar. No, a veces es obedecer a regañadientes. Que te sientes hasta culpable obedeciendo, diciendo, Señor, yo sé que no es la mejor actitud de perdonar, pero es confiar y obedecer. Señor, tú sabes lo mejor. O sea, no son mis planes, son los tuyos, pero tú eres Dios, te obedezco. Confiar y obedecer. Somos libres del control del pecado. Cristo Jesús murió en la cruz para hacernos libres. Y no hay excusa para decir, yo soy así, este es mi carácter, yo tengo un pronto, pero luego soy muy bueno. No, amigo. Si Cristo te salvó, no tienes excusa para pecar. Pídele perdón, abre la puerta de tu mente a la palabra de Dios. Vamos a la salvación futura. Hemos visto el primer aspecto, salvación pasada, libres de la pena del pecado, salvación presente, libres del poder del pecado, salvación futura, libres de la presencia del pecado. Y aquí tenemos
a una señora de 120 años, os decía antes, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, 2, 3, 700, una prótesis de cadera, visión parcial en el ojo izquierdo, pero mira, sonó la trompeta y su cuerpo fue levantado de la tumba, joven y hermosa. Amén. Ven, Señor Jesús, que llegue la resurrección. Aquellos que sufrís dolores artríticos, lo sabréis bien y más. El otro día una señora de la iglesia, hace tiempo, no voy a decir quién, te sufría dolores. ¿Y os acordáis cuando pasábamos la bolsa? Pues se le encasquilló la mano, con lo cual metió la mano en la bolsa de la ofrenda, pero no podía abrirla, con lo cual se le quedó dentro. Yo estaba pasando la ofrenda y la pobre ahí apurada diciendo, es que la artritis no me deja abrir la mano, y yo tirando de la bolsa de la ofrenda. Nunca más pasará. Eso ya no pasará. Libres de la presencia del pecado. Mirad, Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Veis lo que dice el texto? El texto dice, el Espíritu de Dios resucitó a Jesús. ¿Sí o no? Él resucitó. No fue un fantasma, no fue una aparición, no fue un jamacuco. Él resucitó, literalmente, Él murió, realmente murió y resucitó de los muertos. ¿Y cómo fue eso? El Espíritu de Dios. Y de la misma manera que el Padre resucitó a Jesús, también el Espíritu de Dios va a resucitar los cuerpos de los creyentes. Creo que necesitamos mucha enseñanza de esto hoy en día. La salvación no solo es un asunto espiritual. No podemos reducir la salvación a un asunto espiritual. La salvación también es corporal, física, material. No solo tiene que ver con nuestra alma, nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestro mundo. Porque, mirad, la maldición entró en este mundo, ¿cómo? Por medio de la desobediencia de los hombres. ¿Y cómo afectó la maldición? ¿Dónde aparece por primera vez la palabra maldición? Génesis. La desobediencia, la desconfianza de Dios, codiciar lo que no tenemos que codiciar, abrió la puerta a la maldición. ¿Y cómo afectó el pecado y la maldición? A nuestros cuerpos físicos, por supuesto espiritualmente nos separó de Dios, afectó a nuestra mente, en nuestra mente éramos enemigos de Dios, afectó a nuestras emociones, las trastocó, a nuestros deseos, los dejó completamente torcidos y a nuestra voluntad, anuló nuestra voluntad, la hizo trizas. La maldición entró en este mundo y con ella el pecado. La maldición es la consecuencia del pecado. Pero igual que el pecado entró en el mundo, también ha entrado en este mundo la salvación por este nuevo Adán que es Jesús. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a transformar la maldición en bendición. Y no os imagináis lo que os voy a contar. Mira, decía que la salvación no solo es espiritual, también es física y que va a alcanzar a toda la creación. Nosotros no somos espíritus. Algunos piensan todavía en la idea del cielo como que vamos a ser, columnas de vapor flotando, seres incorpóreos que nos da un rayito de sol y sale el arco iris. ¡Qué bonito! A ver, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es, como decía C.S. Lewis, un anfibio. Parte material, cuerpo y parte espiritual. Nosotros no somos ángeles, que son seres espirituales. Nosotros somos humanos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué seremos cuando seamos glorificados? Cuerpo, alma y espíritu. Dios no nos salva para ser ángeles, no. De hecho, si Dios nos quitara la parte corporal y dijera, mira qué bien, esto es lo que vas a hacer en la eternidad, seríamos seres profundamente mutilados, incompletos, una desgracia. Pero seremos resucitados corporalmente, físicamente. Ahora mismo se te ocurren 28.000 millones de preguntas.
Esto lo tengo que contar, fue divertido. Hace un año o dos, una profesora de escuela dominical me dice, mira, Julio, tienes que venir a mi clase porque los niños tienen un montón de preguntas sobre el Apocalipsis, sobre la resurrección y tal. Y eran niños. Esta profesora no me advirtió a lo que me enfrentaba. Entonces, la primera pregunta es, claro, a nosotros se nos ocurren tantas preguntas, ¿y qué ocurre cuando alguien muere siendo un bebé? ¿Que va a resucitar bebé? Tú estás pensando en entrevista con el vampiro, ¿no? Que como el proceso de conversión vampírica que es que te hace vampiro con la edad que tienes. No, hijo, no, así no es. ¿Y qué ocurre con alguien esquemado vivo? ¿Cómo resucita? ¿Como una especie de abominación? Entonces, yo que no soy el más listo de mi clase, me acordé de una cosa que dicen los padres de la Iglesia. Esto no es Biblia, ¿eh? Esto lo decían los padres de la Iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles. Y ellos enseñaban, ante esas preguntas, porque estas preguntas no son de ahora, del siglo XXI, son de hace mucho tiempo, decían que tú vas a resucitar con 20 años. Porque con 20 años tú estás en la plenitud física de total. Y digo yo, esto decía, y yo, ¿qué error cometí? Le dije, bueno, esto decían los primeros cristianos, pero esto es una suposición. Bueno, ese día un niño faltó a clase. Al día siguiente llega a la clase, yo ya no estaba, y llega este niño faltó a clase, y estaba la profesora, y dice el niño que no vino ese día a clase, oye, ¿le habéis preguntado a Julio qué va a pasar, con qué edad van a resucitar los bebés que mueren? Y todos a la vez dijeron, Julio ha dicho que con 20 años. Hay que tener cuidado con las cosas que decimos. Obviamente, la Biblia no nos da todos los detalles, pero sí nos da los detalles que necesitamos saber. Las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice Números capítulo 23. Así que vamos a centrarnos en las cosas reveladas, no en las cosas especuladas. La salvación futura implica resucitar corporalmente. Dice Jesús en Lucas capítulo 22, le dice a los discípulos en el versículo 39, yo os he asignado un reino para que comáis y bebáis. Y no creo que Jesús estuviera siendo metafórico, diciendo, bueno, comer y beber, no, más bien la fotosíntesis. No, comer y beber. Comer y beber. Un reino de hombres y mujeres, con cuerpos de hombres y mujeres, resucitados. La salvación futura es ser libres de la presencia del pecado. Apocalipsis 22, versículo 3, dice así, hablando de la nueva Jerusalén, de los nuevos cielos, la nueva tierra, y no habrá más maldición. Piénsalo un momento. Dice Apocalipsis que en esa nueva Jerusalén, símbolo de la eternidad, símbolo de la restauración, símbolo de uno de los logros de Jesús en la cruz, no habrá más maldición. ¿De qué maldición está hablando Apocalipsis capítulo 22? Está hablando de Génesis. Está hablando de Génesis. Está hablando de Edén. Está hablando del pecado de los primeros padres. Están hablando de la muerte y de la tierra que no da cosechas y de todo el desorden que trajo el pecado. Y lo que dice Apocalipsis 22:3, no habrá un solo átomo de maldición. No habrá ni una pizca, no habrá nada. Libres de la presencia del pecado, aspecto futuro de la salvación. Y mirad, déjame que os diga una cosa. En el estado actual en el que estamos, en este universo tan contaminado por el pecado, tanto que estamos a gusto en él, nos hemos habituado de tal forma a vivir en un cosmos dañado, contaminado, podrido por el pecado. Alguno dirá, Julio, pero hay cosas bonitas. Claro que las hay, y son un eco de las cosas pasadas. Pero el mundo original no era como este. Era mucho más bello. Y aquí dice Apocalipsis, y no habrá más maldición. Estamos tan habituados y hemos normalizado vivir. Ya no hablo de la sociedad y de los problemas de los hombres y las mujeres y de la maldad. Hablo de la propia naturaleza. Estamos tan habituados a vivir así que lo hemos normalizado. Somos como, habéis visto en la tele, esos tipos que viven solos en su casa llena de basura,
con las ratas corriendo por encima de la basura, y el tipo está en el sofá rodeado de basura por todos lados con una lata de cerveza en la mano, y llega un amigo y le dice, ¿pero cómo puedes vivir así? ¿No te molesta el olor? Y el tipo responde, la verdad que yo ni lo noto. Pues nosotros somos ese tipo. Estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado y ni lo notamos. Sí, hay cosas que no nos gustan, sí, hay cosas que nos duelen, que nos hieren, pero es que no somos capaces de ver el alcance del daño del pecado. De la misma manera que no somos capaces de ver el alcance de la restauración futura. El día 1 de la resurrección, el día 1 de la restauración de todas las cosas, el nuevo amanecer en el reino de Dios, veremos árboles. Y los niños siempre me preguntan, ¿habrá conejos? ¿Habrá gatos? ¿Habrá conejos? ¿Y habrá gatos? Y vacas, y gente, mucha gente, una gran muchedumbre, dice la Escritura. Y todo será igual, pero todo será tan diferente. Pero todo será tan luminoso, tan glorioso. La Biblia describe como de 7 veces la intensidad del sol. Nos dice cosas que nos vuela la cabeza. Sí, habrá todas las cosas que vemos ahora, pero tan limpias que será todo igual y todo tan distinto. ¿Por qué? Porque hubo alguien que borró la maldición. Hubo alguien que se llevó a una cruz que no era suya la maldición de todos los humanos y de todo el daño que el humano ha hecho en el cosmos. Y aquel que murió en la cruz se hizo maldición por nosotros y empezó un proceso de limpieza que va a más y que ha empezado en la Iglesia, levantando de la muerte espiritual a hombres y mujeres, levantando del poder del pecado a hombres y mujeres, y en un futuro muy cercano, antes de lo que creéis, quitando la presencia del pecado, no solo de nuestros cuerpos mortales, sino de todo este universo dañado. Y yo te invito a que pongas tu confianza en aquel que nos libra de la maldición, que pongas tu fe, que dejes de pensar que eres el amo, que le digas a él, me rindo, tú eres Dios, yo me rindo, yo tiro la toalla, tú eres Dios, te doy el control, tú mandas, tú, Hijo de Dios, Jesucristo, eres el Salvador, el único inocente, y me rindo a ti. Vamos a hacer un tiempo de silencio y vamos a orar cada uno. Y te invito a ti que nos visitas quizá, para que también ores y le abras la puerta, no de tu mente, sino de tu corazón, de todo tu ser, a aquel que quita la maldición. Padre, te pedimos que venzas la incredulidad y las batallas interiores que alguien está sufriendo ahora, quizás, debatiéndose a muerte entre abrir las puertas al Rey de Gloria o cerrárselas y privarse de esta vida. Señor, abre esas puertas en estos corazones, irrumpen en sus vidas. Vence la incredulidad, Señor. También vence, Señor, nuestra resistencia a ti, que aún creyentes, Señor, seguimos luchando contigo y luchando por tomar el control y no dártelo a ti, que eres tan bueno que enviaste a tu Hijo. Obra salvación hoy, Señor. Levanta, Señor, oraciones que te reconozcan, Padre. Y si alguna persona está orando y está luchando, le animamos a hablar con nosotros. Oraremos por ti, necesitamos orar por ti y que el Señor te guíe y te guarde. Que el Señor os bendiga.